a la directora general de Salud que ha hecho un alto en su agenda, como decía hoy, para estar con nosotros, Fernanda Nosar. Bienvenida, un gusto. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo de corazón, porque sabemos que los jerarcas habitualmente están con mucho trabajo, resolviendo temas que nos atañen a todos, además. Bueno, pero la comunicación es también un tema. Gracias por tenerlo en cuenta, porque realmente de alguna forma es llegar a la gente también, y tenemos varias cosas para hablar, pero bueno, queremos dar la primicia, que no, por supuesto que no es grato, pero es algo que ya está en circulación en los distintos medios y en circulación también sanitaria, y hablamos de nuevas variantes de COVID. Hablábamos con Raúl Ponce de León hace una semana más o menos de las variantes Frankenstein y Nimbus, que ahora el Ministerio de Salud Pública ha emitido un comunicado hace pocas horas nada más, este mediodía, por lo menos a la prensa, y queremos conocer esta realidad, en qué nos cambia, en qué no, y bueno, también el nivel de gravedad o no que tengan estas nuevas variantes de coronavirus. Sí, bueno, primero me parece de orden destacar que la circulación de coronavirus en nuestro país en este periodo del año, comparativamente con el resto de los virus respiratorios, es baja. No obstante, siempre se está haciendo la vigilancia epidemiológica de qué virus circulan. Estábamos además observando qué pasaba en los países vecinos y era de esperar que en algún momento identificáramos estas variantes. Son variantes del coronavirus y acabamos de identificar la circulación en nuestro medio de la variante denominada Frankenstein, un nombre muy poco feliz, sí, y Nimbus, que tiene algunas modificaciones genéticas, que en primera instancia lo que preguntabas, Rosario, de cómo se comporta, no ha mostrado cuadros de mayor gravedad, sí se comporta desde el punto de vista viral, que puede algún tipo de comportamiento que podría traducirse en que se infecte más fácilmente que las otras variantes. Eso bien. todavía no se ha expresado, ni tampoco en los cuadros que aparecen. Bueno, pero en definitiva yo creo que todos los uruguayos adoptado un comportamiento después de la pandemia, del lavado de manos, ¿no? De tener esa precaución. Algunos he visto, algunos hasta el día de hoy, 2025, circulando por las calles montevideanas con tapabocas, que seguro son gente con enfermedades prevalentes y demás que toman otros recaudos. Pero lo importante es saber que el virus sigue circulando, pero que en cuanto a hospitalización los niveles son muy bajos, ¿no? Del 2% creo que estuve leyendo, una cosa así. Sí. El 2% es la prevalencia en la totalidad de virus respiratorios que circulan. Ah, en general. En general. Perfecto, porque te agarras una gripe en el sitio y sí. te deja de cama. Un poco lo que decías vos, Rosario, que el planteo del coronavirus en su momento y todo lo que pasamos nos dejó muchas conductas que las hemos ya absolutamente asimilado. Creo que manteniendo eso también detendremos y haremos una buena profilaxis, ¿no? Sí, tiene esas cosas y también tiene otros cambios comportamentales que también nos han generado como cierta resistencia a hablar de salud, a las medidas preventivas. Inconscientemente no queremos escuchar mucho más de restringirnos en salir, en protegernos, pero por otra parte sí conocemos muy bien las medidas de prevención, el lavado de manos, la protección, el aislamiento, y esas cosas son beneficiosas. Doctora, si hay alguna precisión que la gente tenga que saber respecto a la vacunación y demás rápidamente como para repasar todo lo que estamos haciendo respecto a COVID. Bueno, me gustaría, con respecto a COVID, decirles que los planes de vacunación están abiertos, vigentes. En general se recomienda en grupos poblacionales de riesgo que tengan enfermedades que disminuyan las defensas, personas adultas mayores, en fin, todas las características que nos faciliten infecciones más severas. Se recomienda la vacunación y la renovación en forma anual porque la inmunidad generada por la vacuna va disminuyendo. Otro de los temas, y ya cambiando un poco de lo que estamos hablando para ir a otro de los temas que ha sido noticia también en los últimos días, es este nuevo plan que es de Acción País para la Salud Mental. Y quiero preguntarle, ya que es un tema que nos preocupa a todos, la salud mental, ¿no? Más por estos tiempos que ya a cortas edades comienza a padecerse en nuestras infancias este problema. Quiero preguntarle en concreto de qué se trata el plan, de qué estamos hablando cuando hablamos de Acción País. Estamos hablando de parte de lo que se circunscribe en la estrategia de salud mental del Ministerio de Salud Pública. Todos sabemos, desde que asumió este gobierno, que es un tema central, que se ha definido como un tema gubernamental, que nos involucra a todos, y en particular en el ámbito de la salud somos protagonistas en cierta forma. Hemos delineado una estrategia en salud mental. Dentro de esa estrategia están las acciones específicas delineadas por el programa de salud, específicamente en lo que tiene que ver con lo biomédico puro,
pero la salud mental trasciende el ámbito de la biomédico exclusivamente y nos involucra a todos, a múltiples dispositivos sociales, conexiones sociales que tenemos que diagnosticar que tenemos en nuestro país y potenciar. En ese sentido, tenemos una ley de salud mental vigente, tenemos un plan de salud mental también vigente hasta el 2027 y dentro de la estrategia se circunscribe esta denominada Acción País. La Acción País es una invitación, un llamado a la participación, a conglomerar organizaciones, grupos y profesionales de todos los ámbitos vinculados con el trabajo en salud mental, que se va a centralizar en una actividad presencial en la tercera semana de septiembre, vamos a estar confirmando la fecha en breve, en un evento que lo que pretendemos es no solo visualizar proyectos que estén en desarrollo y ver qué cosas podemos potenciar y coordinar desde el Ministerio, pero también discutir sobre temas centrales que han sido una barrera en muchos aspectos para la implementación de nuestra ley de salud mental, aspectos que tienen que ver con la rectoría, con la gobernanza, con los dispositivos de atención, cómo está organizado el sistema de atención específico, pero sobre todo por cómo tenemos organizados otros dispositivos de atención de salud mental que involucran a otros ámbitos de la cultura, del deporte, etcétera, y que nos brindan también herramientas. Hablabas del nivel de atención, ¿no? Y se me ocurre preguntarte, Fernanda, ¿cuáles son los pasos a seguir, las estrategias armadas en el primer nivel de atención? Cuando digo esto me refiero a lo que significa enfermería, asistencia social, en ese primer paso hasta llegar a la especialidad en sí. Bueno, eso es clave y diste en una de las cosas que son fundamentales, porque a veces cuando hablamos de dispositivos sociales dicen, bueno, pero eludimos hablar de salud. Exacto. En salud, pero también específicamente en acciones sanitarias dentro del sistema. Nosotros tenemos definido desde el 2019 ordenanzas en nuestro sistema de atención que describen los dispositivos de atención, desde los dispositivos de primer nivel hasta el sistema de internación, que tiene que ver con esto de eliminar los centros de internación monovalentes, los denominados manicomios. Pero para llegar a esta parte del sistema de atención yo tengo que tener todo el resto de la estrategia sanitaria instalada. Dentro de ellas, el primer nivel de atención. Y en eso, esta ordenanza tenemos la obligación de implementarla, de fiscalizarla, de ejercer la rectoría, y nos hemos reunido ya con todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud para, en un tiempo prudencial de no más de 3 meses, en lo que transcurre desde ahora, organicen su primer nivel de atención en lo que es atención de salud mental. Con eso, objetivo, ser la puerta de entrada del sistema al que requiere la atención, acortar los tiempos de espera y estructurar más allá de la atención del especialista, porque el primer nivel de atención involucra al resto de los integrantes del equipo. Medicina general, médicos de familia, psicología, licenciados en enfermería que tienen la especialidad, trabajadores sociales, todos ellos dan respuesta a diferentes aspectos de nuestra salud. Te quiero preguntar a propósito de este tema tan particular, nombrás la normativa, la ley de salud mental que se ha implementado de un tiempo a esta parte, del plan nacional. ¿Se han encontrado en esta gestión de gobierno, desde la cartera de salud pública, con algún inconveniente, con alguna dificultad para aplicar tanto el plan como la normativa vigente? Bueno, ¿y por dónde estarían? Más allá del gobierno hay que pensar en procesos. Es una visión que tenemos, esto de visualizar la salud siempre desde el ámbito exclusivamente médico es un problema para la implementación de esta ley de salud mental. Y es difícil a veces mantener la continuidad también, ¿no? Exacto. Para llegar a la implementación plena de esta ley se requiere un cambio de la mirada de la salud mental. Incorporar que todos estamos involucrados en la salud mental individual, pero en la salud mental grupal, porque tiene que ver con el bienestar, con las redes de apoyo, con las estructuras que tenemos más allá de lo laboral. Pongamos ejemplos específicos. Muchas veces trabajamos y no prestamos atención a nuestro propio bienestar. Eso termina socavando, generando desconexión social, generando soledad, y eso impacta no solo en la salud mental, sino en otros indicadores. Salud cardiovascular, enfermedades crónicas no transmisibles, eso está confirmado, no estamos hablando de teoría. Es decir y nuestra ley de salud mental trasciende, como decía esto, se sustenta en los derechos humanos, se sustenta en desestigmatizar y en que la atención de la salud mental de las pocas personas que tienen patologías más severas que requieren el especialista no sean estigmatizados y tengamos herramientas para
su reinserción social, herramientas para brindarle el sostén desde el punto de vista laboral, vivienda, etcétera. Por eso nos involucra a muchos más que el Ministerio de Salud Pública. Y estamos en condiciones de poder llevarlo a cabo partiendo de la base de los recursos económicos y también de los recursos humanos. Hablaban del primer nivel de atención en cuanto a psiquiatras, por ejemplo, psicólogos y demás. Eso, ¿tenemos estas dos herramientas, economía y también recursos humanos? Yo agregaría una herramienta más, Rosario, A ver. porque no quiero que se visualice como Algo frío, sí, nuestro discurso de el presupuesto. Bueno, el presupuesto siempre se necesita para Sí, por todo lo supuesto. que querramos hacer. Pero también se necesita gestionar adecuadamente. Se necesita que todos conozcamos que más allá del cierre de los centros monovalentes, que es muy importante, tenemos que tener todo el resto de la estructura de dispositivos de atención, intrasistema de salud y extra. Que los recursos humanos son necesarios, imprescindibles. Hemos hecho el diagnóstico de estado de situación de recursos humanos en salud mental, también de las otras especialidades, y tenemos un desbalance importante. En número global como país estamos bien comparativamente con otros países, pero cuando analizamos cómo estamos distribuidos es el inconveniente. Claro. Te adelantaste un poquito lo que te iba a preguntar, sí. En ese equipo de salud, en eso del psiquiatra, psicólogo, asistente social, enfermería, tenemos la suerte y la bendición de que nuestro programa y este canal llega a todo el país, a cada rincón del país. Y muchas veces dejamos de lado un poco el interior de nuestro país, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel país en cuanto a contar con psiquiatras adecuados, en cuanto a tener atención realmente? Globalmente, podría mostrarles el número global, parece bueno cuando miramos por departamento. Y a su vez en cada departamento, por ciudad o municipio, depende de qué departamento estemos hablando, tenemos lugares donde si pensamos en psiquiatras, por ejemplo, puede llegar a haber 0 disponibilidad. Claro. Eso impacta porque cuando no hay gente que viva, que esté asentada en el lugar, la disponibilidad es limitada, es cuando va alguien a hacer la consulta. En ese sentido estamos en estrategias, por un lado, de recursos humanos, de hecho es una de las líneas de trabajo muy firme de este ministerio, estructurar cómo estamos formando los recursos humanos en salud, médicos y no médicos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay experiencias en nuestro país de formación en el interior del país que terminan generando la radicación de profesionales en el lugar que se formaron. Por lo tanto, el trabajo con la Universidad de la República, y en eso sí hemos pedido presupuesto en conjunto, para formar médicos y licenciados en enfermería y psicólogos y tecnicaturas que hoy nos están ejerciendo fuera del área metropolitana. ¿Para qué? Para estimular no solo la formación, sino la radicación. Y también ver cuáles son los determinantes que hacen que los profesionales que ya son titulados no estén en otros lugares del país. Hay determinantes que tienen que ver con el estímulo formativo también, de la formación continua. Estímulos de otras de formas de trabajo, darle herramientas de sostén. Muchas veces cuando uno va solo como especialista, yo soy ginecóloga, y quizás radicarme en un lugar donde no hay más ginecólogos me resulta una debilidad. Bueno, generar estrategias de sostén, de redes de comunicación entre profesionales, eso se utiliza en el mundo desarrollado y nosotros tenemos redes en algunas especialidades en particular, da sostén y estimula a radicarse en el interior porque tiene muchos otros beneficios. Nos encantaría seguir hablando de este tema en particular, pero tenemos que apresurar un poco el tiempo para hablar de otros temas. Realmente hay mucho para hablar de salud mental, será motivo para otra visita. Pero le quiero preguntar, directora, hace un año la mayoría de las mutualistas y hospitales públicos también comenzaron el cambio en cuanto, hablando de ginecología, que es la especialidad de la doctora y obstetricia además, del cambio del Papá Nicolau al test de HPV en los controles ginecológicos de las mujeres. Quiero preguntarle si al año ya de cumplido este cambio se hace algún tipo de balance, si realmente esta realización del test de HPV ha promovido mejor la prevención de cáncer de cuello uterino, también la forma, de alguna forma, de con mayor tiempo las mujeres puedan tener diagnóstico precoz de esta enfermedad. Bueno, me pusiste en un terreno que es obligatorio para mí, un compromiso. Es un compromiso en el lugar que estoy, desarrollar una estrategia que impacte en los números que tenemos de cáncer de cuello uterino, que llevamos años sin un descenso significativo, si bien hay una leve tendencia a disminuir. La implementación de la prueba de HPV y el Papá Nicolau, estamos en la etapa de transición. Transición significa algunas mujeres todavía haciéndose Papá Nicolau bien. e incorporando en el sistema las pruebas de HPV.
proyectamos para el 2026, es decir, en pocos meses, definitivamente dejar esta etapa de transición y que las pruebas de HPV sean nuestro examen de tamizaje, que se denomina, de control. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que es más sensible que el Papá Nicolau, eso es bueno. El Papá Nicolau va a tener otro rol, más en el ámbito del diagnóstico. Que en ocasiones se puede realizar en las consultas a determinadas pacientes como complemento. Exactamente, con algunos resultados específicos. Pero pensar en eso, las pruebas de HPV son más sensibles y tienen ese beneficio poblacional. Así que el cambio de estrategia la pensamos implementar en el 2026, acompañado de otras patas de la estrategia, como es la vacunación y como es los tratamientos adecuados. La vacunación se genera en la cortita, ¿no? En las familias y demás. Uno piensa, en mi hija, ya con 18 años, pero a los 11 fue vacunada en la escuela, que además fue una muy buena herramienta de que se llevara adelante allí en los centros educativos. Pero ¿qué pasa en este caso? Le voy a pedir que me recuerde, por favor, el rango de edad para vacunación, pero además la consulta que a veces queda en la nebulosa, si los varones también deberían vacunarse. La vacuna hoy, la recomendación de la vacuna del HPV en forma gratuita es el acceso para la población entre los 11 y 26 años y se recomiendan 2 dosis para personas inmunocompetentes, es decir, sin ninguna patología. Y se recomienda tanto en mujeres como en varones. Está disponible para ambos sexos, es beneficioso. El beneficio de las mujeres es en prevención de cáncer de cuello uterino, también en varones es el beneficio en prevención de algunas enfermedades vinculadas con HPV, pero también en la transmisión poblacional. Así que está disponible, sí, y estamos en el análisis de la posibilidad de incorporación de una vacuna de HPV que cubra más virus de HPV, lo cual sería muy beneficioso. Estamos en esas tratativas junto con la ministra y visualizando cómo se recomienda actualmente el esquema de vacunación. Hoy son 2 dosis, pero estamos transicionando seguramente a la necesidad de una sola dosis para lograr la cobertura y eso sería una gran oportunidad para aumentar la cobertura poblacional. Este virus del papiloma humano, que es el HPV, ¿no? Para recordar un poco, una vez instalado el virus, ¿verdad? ¿Tiene tratamiento? Porque como es en silencio. Bueno, es muy importante eso porque puede estigmatizar, porque es una enfermedad de transmisión sexual, sí. No es cualquier enfermedad de transmisión sexual, es la más frecuente. 80% de las personas sexualmente activas en algún momento de su vida pueden tener HPV, es decir, es más raro no tenerlo en algún momento que tenerlo, primera cosa. Siguiente cosa, la mayoría de las veces son infecciones transitorias, las eliminamos, eso es bueno, pero en algunas circunstancias en particular la infección puede persistir. No tenemos tratamientos específicos para el virus, sí para sus consecuencias. Por eso prevenir la posibilidad de que el virus se quede, es decir, tenga una infección persistente, por eso la clave de las vacunas, es un hecho relevante. Es así como se comporta. Y lo otro muy importante me parece comunicacional en esta enfermedad de transmisión sexual, porque a veces ahora con los resultados de las pruebas HPV sucede, situación habitual. Bueno, ¿y cómo esto? Yo no lo tenía. Yo tengo una pareja sola, en fin, todas las consideraciones de una enfermedad de transmisión sexual. Estas infecciones pueden persistir en el cuerpo, en el organismo, años sin ser detectadas, es decir, en un umbral muy bajo y en determinadas circunstancias crecer, multiplicarse y detectarse. Es decir, que no sabemos si la infección es de ahora o puede ser de más tiempo de evolución. Muy importante. Bueno, vamos a cambiar de tema y otro de los temas que ha sido noticia por estos días tiene que ver con el sarampión en la región. ¿Cuál es el estatus de Uruguay? Decíamos con Nelson hace un rato, estamos vacunados, estamos inoculados, pero ¿cuál es el estatus sanitario actualmente? Sí, hay una alerta regional de brotes de sarampión, una enfermedad que se consideraba eliminada, es decir, con una circulación extremadamente baja. Y han habido brotes en todas las Américas, por eso el reporte, la alerta es en todas las Américas, en los países vecinos también, en Argentina en particular, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, vinculado con una disminución de la cobertura vacunal. Y nosotros no tenemos casos autóctonos propios, hemos tenido durante este año un caso de una mujer que en viaje, si lo consideramos como importado claro, que no transmitió, y lo que prestamos mucha atención es a la cobertura vacunal que tenemos. Georreferenciar, ubicar dónde hay niños o personas que no tienen una cobertura completa para sugerirle que completen su cobertura. Para tener en cuenta nada más si están en alerta por si viajaste y demás, si querés tener la noción de los síntomas, recuérdelo por favor. Sí, doctora. bueno, es fiebre, erupción cutánea, sensación corporal de una infección viral
esos son los síntomas vinculados. Son bastante inespecíficos porque parecidos a otros. Claro. Pero estar alerta en cuanto a la información de que es una infección que circula, entonces que amerite la consulta. Siempre dentro del rango de la triple viral, sarampión, rubiola y papera, Exacto. ¿no? Y dado al año. Acá estoy en desbalance porque estoy con un experto en vacunas. No, el vacunador Bueno, se El roba la vacunador escena. siempre No, no. es el que mejor Sí. maneja la Hace información de las años, vacunas. Hace años que no vacuna, pero Pero no, sí, por favor, en el contexto de la triple viral que se recomienda al año y a los 15 a los meses. 15 meses. Bueno, para ir finalizando, seguramente me quieren ya avisar que estamos cortos de tiempo, pero quiero preguntarle, directora, también, porque hablábamos de todo un poco y respecto a la atención. Sé que ha trabajado, además del colegio médico, el año pasado, que la tuvimos como invitada, sobre los tiempos de espera. Tiempos de espera para especialidades, tiempo de espera en salas de emergencia, tiempos de espera también en ambulancias y demás. ¿Cómo se viene trabajando respecto a eso? Porque uno como paciente se pone a veces un poco ansioso, Sí. a veces requiere celeridad y si no tenés un trámite que te diga o un pase que te diga urgencia, demorás muchos meses en ser atendido. Es un compromiso gubernamental, Claro. por lo tanto es un compromiso también del Ministerio. Transitamos en el diagnóstico de situación de los tiempos de espera. Hay tiempo de espera de consultas a profesionales, tiempo de espera en ambulancias, tiempo de espera para estudios, para resultados, para volver a acceder, es decir, son múltiples en la cadena asistencial. Se delineó una estrategia desde la dirección del Sistema Nacional Integrado de Salud y ya estamos en el proceso del trabajo directamente con las instituciones. Con el diagnóstico de situación, las instituciones no son todas iguales, no tienen el inconveniente en todos los tiempos de espera. Entonces, cada una en particular para el desarrollo de estrategias institucionales que acorten tiempos de acceso. ¿Y el ministerio tiene injerencia ahí en cuanto a fiscalización y control? Mucha. Tenemos el rol de la Realmente rectoría se cumple, eso quiero decir. y tenemos una dirección de fiscalizaciones que se ha fortalecido en los últimos tiempos y que efectivamente realiza las fiscalizaciones de una manera constructiva, ¿no? ¿Para qué? Fiscalizamos, obviamente, porque somos rectoría, pero porque queremos generar la corrección. En especialidades, ¿cuáles son las más complejas de conseguir cita, por ejemplo? Bueno, ahí hay diferentes realidades institucionales, pero nosotros, Depende de la mutualista o el hospital. sobre todo en este primer periodo, hicimos el análisis de las especialidades básicas. A ver. Y hay algunas especialidades, bueno, el acceso en algunos lugares en particular a ginecología, a pediatría, en algunos lugares, de acuerdo a la distribución de los recursos humanos, y a psiquiatría o a especialistas de salud mental, son uno de los tiempos de espera que necesariamente por alguna estrategia, por ordenanzas, por reglamentaciones, fiscalizaciones o metas, queremos hincar el diente ahí. Aquello de la denuncia en el ministerio mismo, cuando un paciente, quiero recordarles que hay un mecanismo que si tú entras a la web del Ministerio de Salud Pública y tenés algún inconveniente con prestador y demás, haces la denuncia y realmente hay respuesta del otro lado. Sigue funcionando así. A mí lamentablemente me tocó hace 1 año y medio tener que utilizar esa herramienta y debo decir que me funcionó bárbaro, tuve una buena respuesta. Eso también se sigue trabajando para que funcione y el usuario tenga respuesta inmediata. No solo sigue funcionando, sino que es parte también del proceso de mejora en la gestión, el ampliar esa cobertura, en utilizarlo justamente como una herramienta más de denuncia, de reporte y de mejora. Sí. Esa retroalimentación entre todos hace que el sistema se vea necesitado de mejorar. Perfecto. Bueno. Doctora, para ir cerrando, también hemos tenido noticias de casos de sífilis en nuestro país. ¿Qué está pasando a propósito de eso? Hoy hablamos de HPV, un virus de transmisión sexual. En este caso, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Estamos en cuanto a prevalencia, desgraciadamente es muy elevada para nuestro país, en todos los ámbitos, en todos los departamentos, y delineamos un plan de eliminación de la sífilis con algunos hitos en particular que estaremos comunicando en breve, pero acciones que ya se están desarrollando, el poner a punto los indicadores, el poner a punto test diagnósticos, el transitar caminos para acceder a autotest, porque también facilita. A veces cuando diagnosticamos infección de transmisión sexual también la resistencia es importante. Y sigue siendo tabú el tema, ¿no? Y sigue siendo muy tabú y desconocido. Entre el tabú y lo que lo desconocemos, eso conspira en contra del diagnóstico y de los tratamientos y la enfermedad se difunde. Las recomendaciones para adultos y para adolescentes en este caso, ¿cuáles serían de parte de las autoridades médicas? Bueno, las recomendaciones de prevención primaria que se denominan son el autocuidado y sobre todo las medidas de prevención de cualquier infección de transmisión sexual.
Perfecto. Doctora, ha sido más que enriquecedora la charla con usted. Hemos abordado todos los temas que pudimos en este tiempo porque realmente queríamos acercar la palabra de los jerarcas del Ministerio de Salud Pública a todos quienes nos ven cada tarde y de temas además que vos vas a ver en los noticieros, pero acá en una charla distendida los abordamos de otra manera para que nos llegue absolutamente a todos y tengamos información, que es lo más importante cuando hablamos de nuestra salud. Doctora Nózar, ha sido muy amable. Gracias por su tiempo. Un placer de tenerla por acá.